Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era la noche de Halloween de hace unos años. Sí, lo sé. Fecha cliché para que pase algo inquietante, pero jamás voy a olvidar cómo se desarrolló esa noche. Yo estaba cubriendo un turno tarde en un centro comercial grande, a una hora de mi casa. La tienda cerraba a las 10, pero entre limpiar y cuadrar las cajas, normalmente no salía hasta casi las 11. El último autobús pasaba cada hora, así que si perdía uno me tocaba esperar hasta medianoche. Y aun si lograba tomarlo, solo me dejaba a unas 2/3 partes del camino, lo que significaba caminar los últimos 20 minutos sola por calles residenciales silenciosas. Aquella noche no fue la excepción. Hacía frío, estaba rendida y lo único que quería era mi cama. Alcancé el bus atestado por los pelos, encajada entre gente que todavía llevaba maquillaje de Halloween y otros medio dormidos con el móvil en la mano. Me puse los auriculares y me quedé mirando por la ventana, desconectándome de todo. No lo vi, ni cuando subió ni en todo el trayecto, pero él sí me vio a mí. Cuando por fin llegamos a mi parada, me abrí paso entre la gente y salí al aire helado, aliviada de haber bajado. Unos cuantos más se bajaron también, y como siempre, empecé a subir la cuesta hacia mi calle. La carretera se alargaba un buen rato. Una hilera de tiendas cerradas y algunas farolas fundidas, con un talud de césped al otro lado que subía hasta las casas. Siempre se sentía desolado después de anochecer, pero había caminado por ahí tantas veces que ni lo pensaba. A los pocos minutos me di cuenta de que alguien venía detrás de mí. Al principio, nada raro. Mucha gente vivía por la zona. Pero cuando pasamos las primeras calles laterales y él no se desvió, algo me empezó a inquietar. El sonido de sus pasos se mantenía constante, calcando mi ritmo. Llegué a la pequeña clínica al pie de mi colina y crucé por el aparcamiento como hacía siempre. Es un atajo que lleva directo a la cuesta que sube a mi edificio. Ahí fue cuando supe que, si me seguía más allá de ese punto, no era simplemente otra persona yendo a casa. Y me siguió. Se me encogió el estómago. Más allá de esa colina, la calle queda totalmente desierta de noche. No hay tiendas abiertas, ni bares, ni autobuses tardíos. Mi edificio está en lo más alto, rodeado por una valla metálica y con una pequeña pendiente de césped que lleva a la entrada. Nadie que no viva allí tiene motivo para ir en esa dirección. Empecé a caminar más rápido, fingiendo no percatarme de él. Pero escuché que aceleraba también. El eco de sus botas retumbaba detrás de mí y se me erizó hasta el último vello del cuerpo. Sabía que si intentaba abrir la verja y la puerta en ese momento me alcanzaría antes de entrar. Así que crucé la calle de golpe. Caminé por detrás de una fila de coches estacionados y saqué las llaves del bolso. Esperé el instante adecuado. Cuando oí sus pasos acercándose por detrás, eché a correr de vuelta, cruzando la calzada hacia mi edificio. Tiré de la verja y la cerré de un portazo con toda mi fuerza. No me detuve a comprobar si había encajado. Solo corrí. La bajada hasta la puerta del edificio estaba resbaladiza por la lluvia. Casi me caigo 2 veces, pero conseguí llegar a la entrada. Golpeé el lector con mi tarjeta. Empujé la puerta y ya iba a mitad de la escalera cuando lo oí. La puerta se abrió de golpe de nuevo.
Él estaba dentro. Me giré y lo vi venir hacia mí. Algo en mí se activó en modo supervivencia. Le solté un mochilazo con todas mis fuerzas. La mochila le dio en el pecho y él retrocedió tambaleándose, agarrándose a la barandilla para no caer. Le grité: ¿qué demonios estás haciendo? Mi voz rebotando en las paredes de hormigón. Ya bajo la luz del hueco de la escalera pude verlo bien. Era mayor, quizá de unos 40 y tantos, con canas asomando entre el pelo. Llevaba un abrigo oscuro, ceroso, y botas pesadas, de las pensadas para mal tiempo. Por un momento su cara quedó vacía. Luego intentó empequeñecerse, parecer inofensivo, balbuceando algo sobre que iba a visitar a su hijo. Supe que mentía. Nadie en mi edificio encajaba con esa descripción. Le grité que se fuera una y otra vez, hasta que oí movimiento detrás de algunas puertas. Una vecina entreabrió la suya en la planta baja, con la cadena puesta, y preguntó si estaba bien. El hombre se volvió hacia ella, sobresaltado, y otro vecino abrió su puerta más abajo del pasillo, exigiendo saber qué pasaba. Me siguió hasta casa, grité. No lo conozco. No quiere irse. Eso pareció bastar. Mi vecino empezó a gritarle que se largara, con una voz más fuerte y autoritaria que la mía. El hombre se volvió hacia la salida, trasteando con el picaporte. Claramente no sabía que había que pulsar el botón de liberación para abrir. Esa fue toda la prueba que necesitaba. Él no vivía ahí. Mientras forcejeaba, subí corriendo el resto de los escalones. Entré en mi piso y cerré con llave. Arrastré la aspiradora delante de la puerta. Una tontería quizá, pero me hizo sentir más segura. Me quedé despierta casi toda la noche. Cualquier ruidito me hacía saltar. Hacia las 6 de la mañana me despertó el sonido de voces y puertas abriéndose en el pasillo. Miré por la mirilla y vi agentes de policía revisando los cuartos de basura y los trasteros. Algún vecino debió llamarlos. Nunca pregunté qué encontraron y ellos nunca sacaron el tema de nuevo. No he vuelto a ver a ese hombre. No sé qué quería ni cuánto tiempo llevaba observándome. A veces todavía me siento culpable por no haber llamado yo misma a la policía. Y si desde entonces se lo ha hecho a alguien más. Pero esa noche, lo único que quería era sobrevivir y olvidarlo. Historia 2. Crecí en un pueblito donde había una casa que todo el mundo ubicaba en Halloween. Cada año sus dueños la convertían en algo sacado de una atracción de terror profesional. No exagero. Estaba a otro nivel. Creo que fue por 1999 o 2000, porque recuerdo que ese año iba disfrazado de Darth Maul, con el sable doble del que me sentía absurdamente orgulloso. En años anteriores me había muerto de miedo con esa casa, pero pensé que quizá, si yo me veía lo bastante aterrador, por fin tendría el valor de atravesarla. Habían colgado lonas negras para cerrar zonas del jardín, estrobos parpadeando detrás de lápidas falsas y máquinas de humo escupiendo tanta neblina que apenas se veía por donde pisabas. Había zombies saliendo de retretes, esqueletos colgados de los árboles y extremidades dispersas por el césped de mentira. Aunque iba temblando la mitad del tiempo, no podía evitar admirar el trabajo que aquello debía haber llevado. Era sangriento y grotesco, pero perfecto. Los propietarios se sentaban siempre en el porche a contemplar el caos, riéndose y repartiendo caramelos mientras los niños gritaban y salían corriendo calle abajo. Esa era un poco la tradición. Todos los conocían y les encantaba hasta dónde llegaban cada Halloween. Recuerdo caminar despacio entre los montajes, apretando mi sable láser de plástico, intentando no parecer asustado aunque el corazón me golpeaba el pecho.
Entonces, casi al final del recorrido, vi lo que llamaban el pozo sin fondo. Básicamente era una caja grande iluminada desde dentro, que creaba una ilusión extraña como si bajara directo al centro de la tierra. La luz interior era tenue y anaranjada, como el resplandor de un fuego agonizante, y le daba a toda la zona una calidez inquietante que hacía que lo de alrededor pareciera aún más oscuro. Me quedé mirándolo, tratando de descifrar cómo lograban que se viera tan real, cuando de pronto escuché a alguien toser y después una voz ronca y áspera diciendo algo como ven un segundo. Pensé que era parte del show, quizá uno de los dueños queriendo asustarme. Giré la cabeza a la derecha y vi el portón abierto que daba al lateral de la casa. Allí estaba oscuro. Apenas llegaba luz más allá de la cerca, pero tras unos segundos alcancé a distinguir la silueta de alguien quieto justo detrás. Al principio creí que era otro muñeco. El tipo no se movía nada, y supuse que era uno de esos maniquíes realistas que a veces se escondían en las sombras para saltar después. Pero la voz volvió a sonar, rasposa, y, esta vez, supe que venía de aquella sombra. Chico, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más oyera. Por alguna razón empecé a acercarme. Creo que tenía la cabeza saturada y ya no procesaba bien nada. Llevaba 10 minutos rodeado de monstruos de mentira, así que nada me parecía real. Pero a medida que me aproximaba, el resplandor tenue del falso pozo iluminó parte de su cara. Ahí me quedé helado. No era un muñeco, no era parte del montaje. Era un hombre de verdad, mayor con una barba canosa y descuidada y el pelo grasiento, hecho un desastre. Su ropa estaba hecha trizas, como si hubiera dormido con ella varios días, y sus dientes eran de un amarillo horrible cuando sonreía. Esa sonrisa se me grabó a fuego. Incluso entonces no encajaba con su rostro, no encajaba con el momento. Se sentía mal, había algo desajustado que mi mente infantil no sabía explicar. En cuanto mi cerebro registró que él no pertenecía a ese lugar, pegué un alarido y salí disparado hacia la salida. No me detuve a mirar atrás. No me importó si los otros niños me miraban. Solo quería volver con mis padres. Cuando los alcancé cerca de la acera, iba temblando y tratando de contar lo que había pasado. Uno de los dueños se acercó, preocupado, y preguntó qué ocurría. Le dije, hay un señor mayor junto al portón. Me estaba hablando. El hombre frunció el ceño. ¿Qué señor?, preguntó. Me quedé mirándolo, intentando encontrar las palabras, pero lo único que pude repetir fue que estaba ahí mismo. Él miró hacia el lateral de la casa y luego volvió a mirarme, claramente desconcertado. Algunos niños seguían paseando por el jardín, pero ninguno parecía notar nada raro. El hombre negó apenas con la cabeza y les dijo a mis padres que lo comprobaría. Pero incluso mientras caminaba hacia el portón, yo notaba que no esperaba encontrar a nadie. Intentaron tranquilizarme, pero no conseguí sacudirme esa sensación. El sonido de su voz, lo inmóvil que estaba, y esa sonrisa alargada y extraña que parecía demasiado amplia. Nunca volví a esa casa, aunque los demás siguieron hablando cada año de lo increíble que era su montaje. Ahora que soy mayor, a veces pienso en ese Halloween y en lo fácil que algo verdaderamente aterrador puede camuflarse dentro de algo pensado para divertir. Tal vez solo era un desconocido que se coló, o quizá estaba esperando a que algún niño se acercara lo suficiente antes de que alguien se diera cuenta. Supongo que nunca lo sabré de verdad. Historia 3. Esto ocurrió por allá por 2008, quizás un año antes o después.
Acababa de terminar la preparatoria y seguía viviendo en casa de mis padres junto con mi hermano menor y mi hermana. Mi hermano estaba aún en la secundaria y mi hermana cursaba la escuela intermedia. Era la noche previa a Halloween y los tres dormíamos en nuestras habitaciones. Nuestro vecindario no era exactamente peligroso, pero la ciudad sí tenía sus lados ásperos. Venta de drogas, actividad de pandillas y, de vez en cuando, algún disparo que resonaba demasiado cerca para estar tranquilos. Con el tiempo te acostumbrabas. Al fin y al cabo, era hogar, incluso con el desorden. Debían de ser alrededor de las 4 de la madrugada cuando me despertó algo que sonó como un tiro en nuestro porche. Un instante después se oyó a alguien golpear la puerta principal con tanta fuerza que las paredes vibraron, y luego comenzaron los gritos, al principio apagados y después más nítidos. Me quedé inmóvil en la cama unos segundos, intentando decidir si lo había soñado. Como no cesaba, me levanté y me deslicé hasta la ventana que daba al jardín delantero. Desde ese ángulo solo alcanzaba a ver una parte del porche, pero los alaridos se escuchaban con claridad. No lograba distinguir palabras, solo un flujo constante de ruido furioso y puñetazos contra la puerta que parecían no terminar nunca. Tras quizá 15 o 20 minutos, mi hermano irrumpió en mi cuarto, jadeando y con los ojos desorbitados. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aún tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué ocurre?», le solté, y entonces me lo contó todo. Al parecer, un tipo había aparecido en nuestro porche, golpeando la puerta como un desquiciado. Mi papá, más valiente que cualquiera que conozca, bajó a ver qué sucedía. Miró a través del panel de vidrio de la puerta y vio a un hombre allí plantado. Cuando le preguntó qué pasaba, el sujeto repetía: «Me vienen siguiendo», una y otra vez, girando la cabeza para mirar detrás de sí como si alguien realmente lo persiguiera. La calle estaba vacía, solo el brillo amarillento y tenue de las farolas y unos cuantos autos estacionados. Mi papá, intentando mantener la calma, le ofreció usar el teléfono para llamar a alguien. El hombre dijo que sí, así que mi papá entreabrió lo justo para alcanzarle el teléfono de la casa, pero en lugar de tomarlo, el tipo se lanzó hacia adelante intentando meterse a la fuerza. Mi papá cerró de golpe y echó el seguro antes de que lograra entrar. Llamó a la policía de inmediato, mientras afuera el hombre empezaba a gritar y a tirar del picaporte como si quisiera arrancarlo. Fue más o menos entonces cuando mi hermano vino a ver cómo estaba. Los dos podíamos oír ya al tipo berreando abajo, golpeando la puerta con los puños, soltando maldiciones y pateando las paredes. De pronto, sin aviso, llegó el sonido de un vidrio estallando. Había agarrado una de las sillas del porche y la lanzó directo contra la ventana del dormitorio de mis padres. Recuerdo el estruendo y la sensación de que el corazón se me detenía. Estaba convencido de que ya había entrado y, honestamente, pensé que era el final, que iba a matar primero a mis padres y luego subiría por nosotros. No recuerdo mucho de ese instante aparte de llorar e intentar captar qué estaba ocurriendo abajo. Por suerte, en ese momento llegaron los policías. Las luces rojas y azules parpadearon contra mi ventana y, en cuestión de segundos, pude oír a los agentes gritar órdenes. Entraron en la casa y poco después todo volvió a quedar en silencio. Cuando terminó, supimos que el hombre se había metido por la ventana rota y se había cortado feo con el vidrio. Se arrastró por la habitación de mis padres, avanzó por el pasillo y llegó a la sala, donde finalmente se desplomó en el suelo y se quedó ahí, desangrándose sobre la alfombra. No llevaba arma de fuego ni ningún otro tipo de arma. Por lo visto, ni siquiera intentaba lastimar a nadie.
La policía supuso que iba drogado, alucinando, y que creía que alguien lo perseguía. Se lo llevaron en una ambulancia y nunca lo volvimos a ver. Mi papá limpió lo que pudo antes de que amaneciera. Y de algún modo, después de todo eso, regresamos a la cama. La parte graciosa, o quizá lamentable, la descubrimos después cuando caímos en cuenta de que olvidamos verificar cómo estaba mi hermanita. Su cuarto quedaba en la planta baja, en la parte trasera de la casa. Nadie fue a verla cuando pasó todo, y nadie le contó qué había sucedido una vez que terminó. Pasó la noche entera escondida bajo las cobijas, convencida de que el tipo seguía dentro. Cuando por la mañana le dijimos que ya había acabado, estaba furiosa y muerta de miedo. Nos disculpamos, claro, pero hasta hoy, de vez en cuando, nos lo recuerda. Esa noche es de esas memorias que no te abandonan nunca. Aún puedo oír el estallido inicial, los martillazos contra la puerta y esa sensación de que el aire se volvía pesado de puro miedo. Han pasado años, pero cada vez que escucho un ruido brusco afuera en la noche, mi cabeza vuelve directo a ese momento, pensando que hay alguien ahí fuera intentando entrar. Historia 4. Tendría unos 12 años cuando pasó esto, la noche de Halloween. Mi mejor amigo y yo decidimos que, en lugar de pedir dulces ese año, íbamos a hacer lo que nos parecía más cool: aventar huevos a las casas. Le dimos a varias, casi todas al azar, y luego fuimos por el gran objetivo. Mi vecina era de esas señoras que les gritaban a los niños por pisar el pasto. Así que, cuando vimos que la puerta del patio trasero quedaba entreabierta, no pudimos resistirnos. Un par de huevos directo a la cocina. Misión cumplida. Nos creíamos leyendas. Conforme avanzó la noche, sin embargo, las calles empezaron a vaciarse. Cada vez quedaban menos niños pidiendo dulces y el aire tomó ese silencio raro que solo aparece a altas horas en Halloween. Las decoraciones seguían titilando en los jardines, pero las risas y el bullicio ya se habían desvanecido. Fue entonces cuando le dije a mi amigo que yo ya quería volver a casa, pero claro, él tenía otros planes. Quería reunirse con un colega para seguir con la noche. La idea no me gustaba. Algo me daba mala espina, pero no quería ser el miedoso, así que acepté. Su amigo vivía a apenas un par de cuadras, aunque se sintió mucho más lejos. Los postes de luz estaban muy separados, dejando largos tramos de sombra entre uno y otro. Algunas bombillas estaban tenues o parpadeaban, y cada vez que cruzábamos uno de esos parches oscuros, se me encogía un poco más el estómago. A la izquierda había un callejón que parecía pura negrura. A la derecha, una calle vacía. Silencio absoluto. Solo nosotros dos y el golpeteo de nuestras zapatillas en el asfalto. Íbamos como a mitad del camino cuando escuché el chirrido de unas llantas. Un sonido agudo, con eco, que llegó desde la calle a nuestro costado. Nos quedamos clavados. Se me vino el alma al piso. Y al girar vi una Ford Pickup vieja y destartalada detenida en medio de la vía. La pintura descolorida, la carrocería oxidada, como si no la hubieran lavado ni arreglado en años. Se bajaron dos hombres. Llevaban ropa oscura y pasamontañas negros, avanzando hacia nosotros con rapidez. El conductor sonrió, una mueca amplia, antinatural, y dijo: «¿Qué tal, muchachos?». Tenía la voz áspera y ronca, de esas que suenan a una vida entera fumando y gritando. Me miró directo y yo me quedé completamente congelado. Mi amigo no perdió ni un segundo. Me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. «Corre», me siseó. Salimos disparados hacia la siguiente calle,
girando a la izquierda y pasando a toda velocidad frente a las casas, golpeando puertas, gritando pidiendo ayuda. Nadie contestó. Todas las viviendas estaban a oscuras y cada porche por el que pasábamos se sentía como un callejón sin salida. El corazón me retumbaba en el pecho y lo único que podía pensar era en el motor de la camioneta volviendo a encender. Y sí, lo escuchamos rugir. Los faros se encendieron detrás de nosotros y la pickup se lanzó calle abajo. No creí que realmente fueran a intentar atropellarnos, pero eso era exactamente lo que parecía. Entonces vimos una casa al otro lado de la calle con la luz del porche encendida. Ese pequeño detalle que suele significar aún hay dulces, para nosotros significó otra cosa. Hay alguien despierto. Alguien podría ayudarnos. Cruzamos corriendo justo cuando la camioneta pasó a toda velocidad tan cerca que sentí el aire cortarme la piel. Nos libramos por segundos. Subimos al porche y empezamos a aporrear la puerta, gritando desesperados. Tras lo que se sintió eterno, una mujer abrió. Tenía en la cara una mezcla de confusión y alarma. Los dos intentamos hablar a la vez, explicando que dos hombres enmascarados nos estaban persiguiendo. Ella no se lo pensó. Nos dejó entrar, echó el cerrojo y agarró el teléfono. Mi amigo llamó a su papá mientras yo me quedé junto a la ventana, vigilando la calle. Estaba completamente vacía, sin camioneta, sin hombres, sin el más mínimo movimiento. Solo silencio. La mujer volvió a la sala y nos dijo que su esposo era policía. Ya lo había llamado para contarle lo que pasó. Escuchar eso fue como sentir que me quitaban un peso del pecho. Unos minutos después, el papá de mi amigo llegó en su auto y salimos a encontrarlo. Me dejó en mi casa y les conté todo a mis padres. Ellos llamaron a la policía y pasaron agentes a hacer preguntas, pero no pude darles mucho. Era un crío, estaba aterrado y apenas recordaba algo más que esas máscaras dentro de esa camioneta. Nunca supimos nada más, sin novedades, sin detenciones, sin pistas de quiénes eran ni qué querían. Tampoco volví a ver esa pickup. Visto en retrospectiva, no debió durar más de 3 minutos desde que la camioneta se detuvo hasta que alcanzamos aquella casa. Pero en su momento se sintió interminable. Cada segundo se me quedó grabado, como una escena que no deja de repetirse sin importar cuánto tiempo pase. Historia 5. Esto pasó en 2014, en mi primer año de universidad. Era la noche de Halloween y mis amigos y yo habíamos salido a uno de los bares grandes para estudiantes. Iba disfrazada con poca imaginación, unas botas de tacón alto y una chaqueta de cuero. Nada del otro mundo, pero servía para salir. Después de unas copas, las botas empezaron a destrozarme los pies, así que en algún momento me las quité y las dejé bajo la mesa donde estaba sentado nuestro grupo, pensando que ahí estarían seguras. Cuando la noche fue apagándose y la música empezaba a bajar, había bailado tanto que casi se me había pasado la borrachera. Volví a recoger mis cosas, pero ya no estaba nuestra mesa, y tampoco mis botas ni la chaqueta. Alguien se las había llevado. Me molestó, aunque no me tiré de los pelos. No eran caras y la verdad, casi no las usaba. El verdadero problema era volver a casa. Tenía unos 15 minutos caminando hasta mi residencia de estudiantes y no llevaba efectivo para un taxi. Le pedí a un chico del grupo, ese al que todos toleraban pero en realidad a nadie le caía bien, que me acompañara, ya que era alto y con pinta lo bastante intimidante. Se rió, me dijo que no y se fue con otra chica que también se había quedado sin zapatos. Así que nada, estaba sola, descalza, intentando no pisar vidrio mientras cruzaba el centro.
Aún había movimiento alrededor de los bares, gente disfrazada tambaleándose de un club a otro o de camino a casa. Pero conforme me alejé de las calles principales, todo se volvió más silencioso. Iba más o menos a mitad de camino cuando un hombre me detuvo. Parecía de Oriente Medio. Tendría unos 30 y tantos y me preguntó si estaba bien. Al principio me sentí sinceramente agradecida. Se sentía bien que alguien notara a una chica descalza sola de noche y se preocupara por si estaba a salvo. Se presentó como Omar y se ofreció a acompañarme un trecho. Acepté, porque al comienzo parecía inofensivo y amable. Mientras caminábamos, sin embargo, el tono empezó a cambiar. Seguía siendo cortés, pero comenzó a halagarme, que si era preciosa, que qué suerte la suya de haberse topado conmigo. Me incomodó, pero traté de reírme y seguir. Cuando nos acercamos a mi residencia, a un minuto si acaso, le di las gracias por acompañarme y le dije que a partir de ahí estaba bien sola. Su expresión cambió de golpe. ¿No quieres invitarme a pasar a tomar una taza de té para agradecerme?, preguntó. Le dije que no y que no metía desconocidos en mi casa. Fue cuando me agarró de la muñeca. Entonces un beso por haber ayudado. Soltó. Volví a decirle que no y me apretó más. ¿Qué tal un abrazo para tu amigo?, dijo, forzando una sonrisa extraña. A esas alturas lo único que quería era que me soltara. Le di un abrazo rápido y torpe, pero no se quedó ahí. Me jaló más cerca e intentó besarme. Giré la cara y apreté los labios. En su lugar me lamió la mejilla. Aún recuerdo lo asqueroso que se sintió. El aire frío, el sudor y una oleada de pánico. Lo empujé y eché a andar tan rápido como pude. Él me siguió. Yo aceleré. Él también. Fue entonces cuando me puse a correr. Dejé de preocuparme por el vidrio o las piedras. Solo corrí. No miré atrás hasta sacar el teléfono y llamar a mi amigo Rob. Con la voz temblorosa le conté lo que había pasado y le rogué que me esperara afuera del edificio. Para cuando llegué, Omar ya no estaba, pero Rob apareció unos minutos después, con un cuchillo de cocina en la mano, listo para espantar a cualquiera que me hubiera seguido. Al día siguiente le conté al grupo lo ocurrido y todos se sintieron fatal por haberme dejado caminar sola. No los culpé, pero quedé lo bastante trastornada como para irme a casa una semana y despejarme. Después de aquella noche me impuse una regla. En nuestro grupo nadie deja a nadie atrás, pase lo que pase. Es de esas cosas en las que no piensas hasta que te ocurre algo así, y luego ya nunca se te olvida. Historia 6. Halloween siempre ha sido mi fiesta favorita. Lo sigue siendo, de hecho, incluso después de lo que ocurrió un año cuando tenía 16. Supongo que eso dice mucho de cuánto me gusta, porque la mayoría probablemente sentiría lo contrario tras aquella noche. En ese entonces vivía con mis padres, mi hermano menor, mi hermanastro mayor y mi primo. Estábamos todos apretados en una casa grande y vieja, al final de un cul-de-sac tranquilo, no muy lejos de la calle principal. La casa tenía un patio trasero enorme que daba a un callejón flanqueado por edificios de apartamentos antiguos, y mi dormitorio estaba en el sótano, con una ventana orientada hacia ese patio. No era un mal lugar para crecer. El pueblo era pequeño, mayormente silencioso y, aunque la casa crujía y gemía como si tuviera vida propia, siempre me sentí seguro allí. Unos días antes de Halloween pasó algo un poco raro. Mi hermanastro y mi primo volvieron a casa una tarde y se encontraron una pick-up vieja estacionada al frente. Había varios tipos sentados dentro y estaban tomando fotos de nuestra casa.
Dijeron que, cuando los hombres los vieron, les hicieron un gesto con la mano y empezaron a elogiar nuestras decoraciones de Halloween, que era uno de los mejores montajes que habían visto en el pueblo. Después de eso se fueron y nosotros lo dejamos pasar. Extraño, sí, pero a veces la gente se detenía a fotografiar el jardín por esas fechas. Cada año lo decorábamos a tope. Llegó la noche de Halloween y fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Era tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando mi hermanastro y mi primo llegaron tambaleándose después de una noche de tragos con sus amigos. Mi primo llegó primero, pero al intentar abrir la puerta su llave no entraba. Pensó que estaba demasiado borracho como para atinarle bien, así que se sentó en el banco del porche a esperar a que alcanzara a mi hermanastro. Unos 30 minutos más tarde apareció mi hermanastro y se rieron un rato antes de que él probara la puerta. Lo mismo, la llave ni siquiera entraba en la cerradura. Entonces llamaron a mi mamá. Ella estaba furiosa, claro, por despertarla en plena noche porque, según sus palabras, los idiotas borrachos no sabían usar una llave. Pero tras refunfuñar un poco, bajó a dejarles entrar. Cuando intentó la suya tampoco encajó. Se frustró y decidió dejarlo para la mañana, diciéndoles que se fueran todos a dormir. Esa parte de la noche yo, de hecho, me la dormí completa. Había vuelto unas horas antes de una fiestecita de Halloween y me desmayé en mi cuarto de abajo. Pero como a la 1 de la madrugada me desperté de golpe con una sensación rara, un apretón en el pecho. Ese tipo de inquietud que no sabes explicar. Me quedé un minuto tendido, diciéndome que estaba sugestionado por la noche, quizá medio soñando aún. Entonces la vi, una sombra en mi ventana. La silueta era la de una persona completamente quieta. Ese tipo de figura que el cerebro reconoce al instante incluso con poca luz. Se me cayó el estómago y me quedé helado. Alcancé la lámpara, la encendí y la sombra desapareció. Me quedé mirando un buen rato, intentando convencerme de que lo había imaginado, o de que quizá alguien cruzaba por el callejón detrás del patio. Eso a veces pasa. No era lo bastante raro como para entrar en pánico, así que al final me di la vuelta y me obligué a dormirme otra vez. Al día siguiente, después de la escuela, llegué a casa y encontré patrullas de policía estacionadas al frente y la furgoneta de un cerrajero en la entrada. Mis padres estaban afuera hablando con ambos. No tenía ni idea de qué pasaba. Resulta que mi mamá por fin había llamado al cerrajero esa mañana para arreglar la cerradura rota. Cuando empezó a trabajar, encontró algo atascado bien adentro. Al sacarlo, era la punta rota de una hoja de cuchillo. Fue entonces cuando llamó a la policía. Mientras revisaban los alrededores de la casa, notaron otra cosa. 2 mosquiteros de ventana estaban rajados, uno en el garaje, el otro en la ventana de mi dormitorio. En ese instante todo lo de la noche anterior cobró sentido. La cerradura atascada, la sombra en mi ventana, los tipos tomando fotos de la casa días antes. A veces pienso en lo cerca que alguien estuvo de entrar de verdad mientras todos dormíamos. Halloween sigue siendo mi celebración preferida, pero cada año, cuando se acerca, me aseguro de que todas las puertas queden cerradas y las ventanas revisadas 2 veces.